Ella susurró. Te arrepentirás de haberme elegido. El ranchero sonrió. Ya me arrepiento de haber esperado tanto tiempo. Territorio seco y hueco de Arizona. Finales del verano de 1883. El polvo se arremolinaba bajo las botas de los hombres y las ruedas de los carros mientras el sol del mediodía quemaba la plaza principal del seco hueco. El aire olía a sudor, a ganado y algo peor, desesperación. El patio de subastas estaba repleto de voces ásperas. Risas, sonido de monedas tintineando y palmas sucias. Eliza Maya Rowe estaba descalza sobre una caja de madera astillada, con las muñecas atadas delante de ella con una cuerda deshilachada por el uso excesivo. Su rostro estaba cubierto de polvo y sudor. Una fina línea de sangre seca se extendía desde su sien hasta su mejilla. Su vestido, una vez azul cielo, estaba rasgado y manchado por el viaje, el tiempo y la lucha. Pero su barbilla se mantuvo alta. Sus hombros, aunque temblaban, no estaban encorvados. Había aprendido hacía mucho tiempo que llorar no traía consigo más que crueldad. Tenía moretones en los brazos. Sus labios estaban secos y agrietados. Pero sus ojos, de un verde pálido y afilados como un cristal roto, miraban fijamente a cada hombre que se atrevía a mirarla como si fuera menos que humana. Blanco, fuerte y aún no domado, ladró el subastador, con el chaleco amarillento por el sudor y la saliva. Ella es joven. Está bastante bonita si la limpias. ¿Quién empieza con 10 pesos? 10. Algunos hombres se rieron entre dientes. Uno gritó. 5. Otro gritó. Iré 7 si ella se queda callada. La multitud se rió. La boca de Eliza se torció. Ella tragó saliva con fuerza y pensó. No llores. No ruegues. No les des esa satisfacción. 8. Otro hombre gritó. El subastador levantó la voz. 8. ¿Quién me da el 9? 9 para la niña. Lo haré, se escuchó una voz baja desde el borde de la multitud. Pero no pagaré 8. Las cabezas se giraron y las risas se apagaron mientras las botas golpeaban la tierra seca. Griffin Caldwell dio un paso adelante, alto y corpulento, vestido con una lona marrón desgastada y un sombrero de ala ancha que proyectaba una sombra sobre sus ojos. Una estrella plateada brillaba débilmente en su cinturón. No era una insignia de la ley, sino una simple hebilla grabada con el escudo de un herrero. Sus manos eran gruesas, estaban cubiertas de cicatrices y aún conservaban el negro del polvo de hierro en los pliegues. Caminó directamente hacia la plataforma, sin mirar a nadie a los ojos hasta que miró a Eliza. Pagaré $1, dijo con voz firme. Y ni un céntimo más. El subastador parpadeó. ¿$1? ¿Y tú? $1, repitió Griffin. No poseerla, sino liberarla. Un murmullo recorrió la multitud. No es una perra callejera. Puedes comprarla, murmuró un hombre. Griffin no respondió a eso. Su mirada nunca se apartó de Eliza. Lentamente, sin prisa, subió a la plataforma. El subastador, percibiendo el cambio en el aire, retrocedió. Nadie más habló. El calor presionaba, pesado y sin aliento. Griffin sacó una moneda de plata de su bolsillo y la colocó en el borde de la caja. Luego alcanzó las cuerdas que ataban las muñecas de Eliza. Ella se estremeció. Sus músculos se tensaron y sus ojos se entrecerraron como si esperara un golpe. Dudó, sus manos no forzaron, ofrecieron. Como ella no se apartó, la desató con cuidado, desenrollando la cuerda con movimientos lentos y cuidadosos. Cuando el último lazo se soltó, se tambaleó ligeramente. Sus brazos cayeron a los costados y aparecieron ronchas rojas en el lugar donde la cuerda la había mordido. Ella no le dio las gracias. Ella no se movió. Ella se inclinó hacia él. Su voz fue apenas un suspiro, la vibración más leve entre ellos. Te arrepentirás de haberme elegido, susurró, sus palabras apenas más fuertes que el viento. Griffin se inclinó levemente, lo justo para que su respuesta se compartiera en el mismo silencio.
Ya me arrepiento de haber esperado tanto. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Luego dio un paso atrás y extendió la mano, no en señal de orden, sino de ofrecimiento. Ella no lo tomó, pero se bajó de la caja junto a él. Y en ese momento, la multitud se desvaneció. El calor, las moscas, la crueldad, todo se desvaneció bajo el peso de algo más fuerte. Un hombre que actuó en lugar de hablar, y una muchacha que se atrevió, a pesar de todo, a caminar hacia adelante, en las afueras de Dry Hollow, al final de la tarde. El camino del desierto se extendía largo y agrietado bajo el peso del sol. El polvo se levantaba con cada paso, con cada golpe de casco. Griffin abrió el camino a pie. Las riendas de su caballo colgaban casualmente en una mano, sus hombros anchos y tranquilos. Detrás de él, Elisa caminaba 10 pasos hacia atrás, con la mirada moviéndose de izquierda a derecha, calculando rutas de escape, sopesando sus posibilidades. Ella mantuvo la cabeza gacha. Sus manos todavía estaban enrojecidas por la cuerda. Cada sonido, el chillido de un halcón, el crujido de la silla de montar, la hacía estremecer. Sus labios estaban fuertemente sellados, y cuando hablaba consigo misma en su cabeza, era solo para repetir la lección. La vida le había enseñado demasiado bien. Nadie da sin recibir. Después de 2 horas de silencio, el sendero se estrechó a través de un bosque de mosquitos moribundos. Fue allí donde se produjo la emboscada. Un grupo de 3 hombres apareció en el camino, de aspecto tosco, cubiertos de polvo, uno de ellos con una cicatriz que le abría la mejilla como una costura abierta. Bueno, dijo el hombre de la cicatriz, con los ojos fijos en Elisa. Mira lo que trajo el viento. Elisa se quedó paralizada y con la respiración atrapada en el pecho. Sus dedos se movieron hacia su bota, donde nada, ningún arma, la esperaba. Ella corrió, dijo el hombre con desdén. No esperaba que encontrara un nuevo dueño. Griffin se interpuso entre ellos. No tiene dueño, dijo en voz baja pero clara. El hombre se mofó. Pagaste por ella, ¿no? Griffin se echó el abrigo hacia atrás lo justo para mostrar la funda que llevaba en la cadera. Con un movimiento fluido y sin dramatismo, sacó el revólver y lo apuntó hacia la tierra, pero lo suficientemente cerca como para que importara. Está conmigo, dijo. Cualquiera que la toque, responderá ante mí. Un instante de silencio. Entonces el hombre de la cicatriz levantó las manos, sonriendo con suficiencia. Tranquilo, amigo, murmuró. No hay necesidad de truenos. Griffin no se movió hasta que los hombres se fueron. Sus risas se desvanecieron con el polvo que levantaron. Luego se giró ligeramente, lo justo para hablar sin mirarla. ¿Vienes?, preguntó. La voz de Elisa era seca cuando finalmente habló. No preguntaste quiénes eran. No preguntaste por qué lo sabían. No, ¿por qué? La miró fijamente, con ojos oscuros e ilegibles. Porque sigues caminando a mi lado. No dijeron nada más hasta que llegaron al límite de su rancho, una modesta extensión encajada entre 2 crestas, las cercas resistentes, la casa pequeña pero fuerte, las ventanas cerradas al viento. Señaló hacia el lado derecho de la casa. Esa habitación es tuya. Tiene cerradura por dentro. Encontrarás una palangana y agua fresca. Luego se alejó. Dentro, Elisa no encendió la linterna. Se movió rápidamente, comprobando el pestillo de la ventana, colocando una silla debajo de la manija de la puerta y metiendo un cuchillo de trinchar debajo de la almohada. Ella no se desnudó. Ella se sentó en el borde de la cama, con los brazos alrededor de las rodillas y esperó. El viento aullaba, las tablas del suelo crujían y luego se oían pasos suaves fuera de su puerta. Ella agarró el cuchillo, con los músculos tensos. Una sombra se detuvo. Sin golpes, sin palabras. Algo fue colocado suavemente contra la puerta. Esperó 5 largos minutos antes de avanzar lentamente y abrir una rendija. Una manta de lana,
gruesa y limpia, yacía doblada en el suelo. A su lado, una taza de lata con agua. Ella lo miró fijamente. Luego en el pasillo vacío. Elisa recogió la manta con ambas manos. Se le hizo un nudo en la garganta. De regreso a la habitación, no durmió, pero se echó la manta sobre los hombros, se sentó de espaldas a la pared y susurró en el silencio. Él sabía que no iba a dormir, y aún así no tocó a la puerta. La lluvia había ablandado la tierra compactada, transformándola en barro, de ese tipo que se pega a las botas y empapa los dobladillos. Elisa estaba de pie junto a la ventana, mirando las gotas rodar por el cristal en líneas torcidas. Detrás de ella, la habitación olía levemente a madera de cedro y a lino secado al sol, pero ella apenas lo notó. Sus dedos recorrieron el borde de un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Había comenzado a escribir de nuevo, observaciones breves y agudas sobre el hombre en cuya casa ahora vivía. No habla mucho, no toca, deja espacio. Había revisado cada centímetro del rancho durante la última semana. El granero, la bomba de agua, el cobertizo trasero con herramientas alineadas como soldados. No había cerraduras en su puerta, pero había pestillos en el interior. No había señales de que la estuvieran vigilando, no faltaban objetos, nada que justificara el estremecimiento en su columna o la espada que todavía escondía debajo de su almohada. Cada mañana había un recipiente fresco con agua tibia y un panecillo de maíz envuelto en un paño limpio afuera de su puerta. Ningún golpe, ningún paso lo suficientemente fuerte como para ser captado, solo calor esperando. Al principio pensó que era un truco, un señuelo para bajar la guardia, pero el patrón nunca cambió, no se hicieron preguntas, no se debieron favores, y Griffin Caldwell, el hombre de pocas palabras y manos firmes, no hizo ningún esfuerzo por reclamar su tiempo ni su confianza. Ella lo había visto trabajar metódicamente con un ritmo que calmaba a los caballos y tranquilizaba al ganado. Se movía como si perteneciera a la tierra, como si el silencio fuera solo otra herramienta que manejaba mejor que la mayoría. Elisa nunca lo sorprendió mirándola fijamente, nunca lo escuchó suspirar de frustración. Era como si su presencia no cambiara la órbita de su mundo, y de alguna manera eso la hacía sentir vista más que cualquier otra cosa. Una mañana llovió. Nubes pesadas se extendían bajas, presionando el cielo contra la tierra. Elisa se sentó en los escalones de entrada, con las rodillas abrazadas al pecho debajo del toldo del porche. Ella no esperaba compañía. Ciertamente no esperaba el suave sonido de las botas sobre las tablas mojadas. Griffin apareció llevando algo en una mano, una sola margarita blanca, recién cortada. Ninguna explicación, ningún adorno. Se arrodilló y lo colocó suavemente en el escalón junto a ella. Luego asintió una vez, se dio la vuelta y volvió a caminar hacia la cortina de lluvia. Ella miró fijamente la flor. En su cuaderno, escribió, ¿por qué es amable sin pedir nada? No lo entiendo. No confío en ello. Pero no puedo dejar de esperar que sea real. Esa noche, no colocó la silla debajo del pomo de la puerta. Ella no durmió bien, no por miedo sino porque sus pensamientos no se aquietaban. Su mundo se había construido sobre la base del comercio, de la supervivencia. Todo tenía un precio. Y aún así, este hombre dejó regalos y calidez sin contabilizar ninguna deuda. Él nunca preguntó qué le había pasado, nunca preguntó de dónde venía ni quién era. Y debido a eso, las palabras comenzaron a amontonarse en su garganta como piedras, desesperadas por liberarse. Se dio cuenta de que la confianza no se daba con grandes gestos. Creció en silencio, en el espacio entre preguntas no formuladas. Y poco a poco Elisa comenzó a ver la diferencia entre una prisión y un hogar. Una prisión te mantuvo quieto. Una casa te espera para que la recorras a tu propio ritmo. Esa era la manera de Griffin Caldwell, no derribar los muros que había construido, sino plantar algo suave a lo largo del borde de ellos y dejar que floreciera. Venían a la ciudad solo cuando era necesario. Griffin necesitaba alimento, aceite y un reemplazo para la bisagra oxidada de la puerta del granero.
Elisa pidió acompañarlo, en parte por curiosidad, en parte por el deseo de demostrar que podía caminar libremente a su lado. No como propiedad, no como deuda. El pueblo de Drai Valley era pequeño, pero sus susurros eran agudos. Cuando sus botas tocaron la calle polvorienta, los ojos ya se habían girado. Elisa Maya Rowe, murmuró alguien detrás de un periódico. La niña se vendió por $1. El caso de caridad de Griffin, susurró otro por encima del hombro lo suficientemente fuerte para que ambos lo oyeran. Para ella debe haber algo más que una cara. Elisa fingió no oír, pero su columna se puso rígida y se quedó sin aliento. Ella caminaba al lado de Griffin, no detrás, sin aferrarse a él. Aún así, sus dedos se curvaron en puños a sus costados. Dentro del almacén general, el empleado dudó antes de entregar la lata de aceite. ¿Algo más?, le preguntó a Griffin. No, dijo Griffin, luego miró una vez a Elisa. A menos que la dama necesite algo. El empleado parpadeó. Elisa meneó la cabeza. Se fueron, pero no había terminado. Fuera del salón, mientras pasaban de camino al carro, un hombre apoyado en el poste inclinó su sombrero hacia atrás, con los ojos oscuros por el whisky barato y la diversión más barata. Bueno, dijo lentamente, mirando a Elisa como si fuera un trozo de carne. No pensé que Caldwell tuviera lo necesario para comprar una chica. ¿Cuánto te costó, cariño? $1 fijo o 10 centavos extra por el servicio. Elisa se detuvo, con la garganta cerrada y los pies clavados en la calle. Griffin se movió antes de que ella pudiera siquiera respirar. Un paso, dos, su puño impactó el rostro del hombre con un crujido que resonó por la pasarela de madera. El borracho tropezó, se estrelló contra la pared y se desplomó al suelo. Todo el salón quedó en silencio. Griffin no dijo una palabra al principio. Se quedó de pie junto al hombre, con el pecho agitado, y luego miró a la multitud que se reunía. Elegí protegerla, dijo, con la voz como hierro arrastrado por la grava. Tócala, habla de ella, mírala mal y tendrás que responder ante mí. Dio media vuelta y caminó de regreso hacia Elisa. Ella no se había movido, ni una lágrima en sus ojos, ni una palabra en sus labios. Él le saludó con un gesto de su sombrero y le ofreció el brazo. Ella no lo tomó, sino que caminó a su lado hasta el carro donde él levantó los suministros en silencio. No se pronunció ni una palabra durante el viaje de regreso. Esa noche, Griffin no le preguntó cómo se sentía. No dio un sermón ni se disculpó. Alimentó a los caballos, limpió las herramientas y luego se fue a la cama como cualquier otro día. Pero a la mañana siguiente, cuando Elisa entró en la cocina, se detuvo en seco. Sobre la mesa había un solo crisantemo blanco en un pequeño recipiente de barro. A su lado, una gruesa rebanada de pan de miel envuelta en lino, todavía caliente. Ella tocó la flor. Luego se sentó y lloró. No en voz alta, no por mucho tiempo, pero las lágrimas cayeron sin vergüenza. Por una vez, nadie la miró como si estuviera rota. Nadie esperaba que ella demostrara su valor, o se ganara su lugar, o que devolviera la bondad con algo más que un gesto de asentimiento. Se secó las mejillas, cogió el pan y le dio un mordisco. Era dulce, no por la miel, sino porque era un regalo y no una deuda. Y en algún lugar de su cuaderno, más tarde escribiría: hoy, no fui la carga de nadie. Fui alguien a cuyo lado valía la pena estar. Y aunque nunca lo volvió a decir, ella todavía podía escuchar la voz de Griffin, en su mente. Tócala y me responderás. La lluvia había parado a medianoche, pero las nubes aún permanecían bajas, tragándose la luna. Elisa salió de la casa del rancho en silencio, con las botas envueltas en tela para amortiguar el sonido. Había memorizado los crujidos en las tablas del suelo, sabía qué bisagras de la puerta se cerraban y cuáles contenían la respiración. La linterna que llevaba era tenue, apenas lo suficiente para cortar la oscuridad. Ella no quería que la siguieran. El viaje a la ciudad fue frío,
El viento presionaba a través de su abrigo como dedos buscando piel. Pero ella no sintió nada. No cuando el nombre en su cuaderno ardía más que el miedo. Horus K. Dinsley, el corredor, el que sonrió cuando la entregó a ella y a su hermana. Recordó su diente de oro y la forma en que hablaba de las chicas como si fueran fanegas de trigo. Ella nunca había sabido su nombre completo hasta ahora. Ató su caballo detrás del molino abandonado y caminó el resto del camino hasta la oficina de la ciudad. El asistente del empleado había mencionado que los libros de permisos antiguos se guardaban en un armario cerrado con llave. Él se rió, sin saber que ella tomaría eso como un mapa. Dentro encontró el armario y abrió la cerradura con el peine de metal que llevaba en el bolsillo. Sus manos temblaron solo una vez cuando vio el nombre allí. Horus K. Dinsley, permiso de operación vencido. Última ubicación conocida, Henderson Gulch. Copió la página rápidamente, la metió en su abrigo y se giró, solo para ver una sombra esperando en la puerta. Se quedó sin aliento. Ella buscó el cuchillo en su bota, pero la figura dio un paso adelante. Grifo. No sostenía nada en sus manos, ni una linterna, ni un arma, solo su abrigo levantado hasta arriba y esa misma expresión ilegible grabada en su rostro. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? Ella empezó. Él la interrumpió suavemente. Desde que saliste del rancho, tragó saliva con dificultad. ¿Por qué no me detuviste? Tenías que irte, dijo. Y necesitaba asegurarme de que regresaras. Permanecieron en silencio, interrumpido únicamente por el goteo del agua de lluvia desde los aleros del exterior. Entonces Elisa preguntó en voz baja, ¿por qué siempre apareces en el momento justo? Griffin la miró durante un largo momento. Ni más allá de ella, ni a través de ella, sino hacia ella. Como si pudiera ver lo que le costaba preguntar. Él dijo, porque una vez llegué demasiado tarde. Mi hermana me necesitaba y yo no estaba allí. Ella no tuvo otra oportunidad. Tú sí. Ella miró el papel que tenía en la mano, la prueba del hombre que le había quitado todo. ¿Vas a preguntar qué planeo hacer con esto? Ella susurró. No, dijo simplemente. Estaré allí. Decidas lo que decidas. Y ella le creyó, no porque lo dijera como una promesa, sino porque había entrado en esa oficina como una sombra, no para detenerla, no para salvarla, sino para caminar en la oscuridad junto a ella. Más tarde, de vuelta en el rancho, añadiría una línea a su cuaderno. Él no me persigue cuando corro. Él me sigue para que nunca esté sola en la oscuridad. Y cuando despertó a la mañana siguiente, había un papel doblado junto a su cama, un mapa marcado con un sendero que conducía a Henderson Gulch. Ninguna nota, ninguna firma, solo la silenciosa promesa de Griffin escrita en el lenguaje de la acción. Creo que vale la pena encontrar lo que se perdió. El viento sopló con fuerza esa noche, haciendo vibrar los cristales de las ventanas y aullando como un animal abandonado. La casa del rancho crujió en sus viejos huesos, y Elisa no pudo dormir. Se arrebujó en su chal. El silencio interior era más fuerte que la tormenta. Griffin no había entrado a cenar. Esperó, le sirvió café, lo dejó junto al fuego, pero la taza permaneció intacta. Era pasada la medianoche cuando encontró la puerta de su habitación entreabierta. La cama intacta, la lámpara aún llena de aceite. Su estómago asintió. Entonces la vio, la carta, doblada, pero ya no estaba oculta. La había guardado entre las páginas de su cuaderno días atrás, pensando que nadie la leería jamás, pensando que nadie debería leerla jamás. La recogió con manos temblorosas, pero ya estaba abierta. Allí, con su propia letra apretada, estaban las palabras que nunca quiso pronunciar. Una vez llevé a una chica a manos de hombres peores que lobos, solo para que perdonaran a mi hermana. La vi llorar. No dije nada. Pensé que ese era el precio de la supervivencia. Resulta que pagué con mi alma. Cerró los ojos. Afuera, la puerta del granero crujió contra el viento. Lo encontró allí, sentado en una paca de heno, con el abrigo sobre los hombros,
mirando las sombras como si pudieran decirle alguna verdad que él no hubiera oído antes. Levantó la vista, pero no dijo nada. No quería que leyeras eso, dijo ella. En voz baja. Lo sé. Dio un paso más cerca. Tenía 17 años. Pensé que solo la asustarían. Pensé. No pensé lo suficiente. Las manos de Griffin estaban quietas, con los dedos apretados alrededor de una taza de hojalata con agua fría. No soy quien crees, susurró Elisa. Eres exactamente quien creo que eres. Parpadeó. Él se levantó y dejó la taza. No confío en el pasado, dijo con voz tranquila pero firme. Está lleno de cosas que no podemos cambiar y decisiones tomadas con una pistola en el corazón. La respiración de Elisa se entrecortó. Confío en lo que una persona elige cuando puede elegir. Griffin continuó. Decidiste enfrentarte a ese hombre en la ciudad. Elegiste correr hacia la verdad cuando podrías haber seguido escondiéndote. Y ahora mismo estás eligiendo contarme lo peor que has hecho. Número 4. Hizo una pausa y se acercó más. Esa es la única prueba que necesito. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, no por culpa, sino por la insoportable levedad de ser vista y no condenada. Estaba segura de que me echarías, susurró. Griffin negó con la cabeza. Ya has pasado suficiente tiempo castigado por tu propio recuerdo. Bajó la vista hacia sus manos. Pero la dejé entrar. Esa niña, eras una niña, y has vivido cada día desde entonces tratando de cargar con el peso de lo que esos hombres hicieron. No lo merezco. No tienes que hacerlo, dijo, interrumpiéndola suavemente. Merecer no es lo importante. La gracia no llega a quienes la ganan. Llega a quienes son lo suficientemente valientes como para admitir que la necesitan. Elisa abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Solo un sollozo que reprimió con fuerza, dejándolo morir en su garganta. Griffin extendió la mano lentamente y la colocó sobre la suya. Sin tirar, sin sujetar, simplemente estando ahí. Duermo aquí afuera, dijo. No porque esté enojada, sino porque necesitaba recordar lo que se siente esperar y no alejarse. Los labios de Elisa se separaron y susurró casi demasiado bajo para oírlo. Gracias. Él asintió una vez. Tras ellos, el viento amainó lo suficiente para que el mundo pudiera escuchar. Y en lo profundo del pecho de Elisa, la tormenta que había soportado durante años comenzó a amainar. No a desaparecer, sino a hacer espacio. Espacio para algo nuevo. Algo llamado misericordia. La mañana comenzó tranquila. Demasiado tranquila. Elisa la sintió en el pecho antes de verla. Espera como un trueno que se esconde tras el cielo azul. Estaba alimentando a las gallinas cuando la nube de polvo se elevó más allá de la cerca. 6 caballos, hombres, con abrigos oscuros, y entre ellos el rostro que nunca olvidó. Lial Brick, el hombre que se llevó a su hermana, el hombre que la vendió, el hombre que sonrió como si el mundo le debiera sus hijas. Soltó el cubo de comida. Para cuando llegó al porche, Griffin ya había salido, rifle en mano. No están de paso, dijo sin volverse. Vinieron por mí, dijo Elisa. Su voz era tranquila, pero le temblaban las manos. El grupo se detuvo ante la valla. Lial gritó, con voz empalagosa y presumida. Vaya, vaya, qué escena tan dulce. Le diré una cosa, señor Caldwell, devuélvala y nos vamos. Si no, la próxima vez tendrá que pagar un funeral. Griffin no respondió. Ya estaba observando, calculando. Detrás de él, Elisa susurró, ya han hecho esto antes. No farolean. Asintió una vez, luego miró por encima del hombro. ¿Sabes montar? La mandíbula de Elisa se tensó. Inténtalo. Griffin entró a caballo en Dry Hollow. Irrumpió por la puerta del sheriff como una tormenta. En minutos, una docena de rancheros y gente del pueblo se reunieron. Griffin no suplicó, no rogó, les dijo la verdad. Se llevaron a las chicas antes que a mi hermana,
a su hija, a su prima. Se hizo el silencio. Entonces un hombre dio un paso adelante, con la mandíbula apretada. No se las llevaron. Otro. Cuando el sol comenzó a ocultarse, el grupo cabalgó hacia el cañón, el último lugar donde Griffin vio su rastro. Elisa ya se había ido, se la llevaron, pero no cayó. Desde dentro de la choza, donde la tenían atada, había esperado, escuchado, planeado. Cuando un hombre se acercó, le escupió en la cara. Cuando otro intentó tocarla, pateó tan fuerte que le rompió un diente. Sangraba por el labio, pero sonreía. ¿Tienes miedo? Siseó. Deberías estar afuera. Se oyó un grito. Luego disparos. La primera bala apagó la linterna. La oscuridad cayó como una cortina. La segunda impactó en una pared. Se desató el caos. Griffin irrumpió. Rifle en alto, con el corazón latiendo con fuerza. Vio a Elisa en la esquina, todavía atada, luchando contra un hombre que la doblaba en tamaño con la rodilla y los dientes. Disparó. El hombre cayó. Griffin corrió hacia ella, cortando cuerdas rápidamente. ¿Estás bien? Detrás de ti, gritó. Griffin giró. Demasiado tarde. Un arma se alzó tras él. Pero antes de que sonara el disparo, Elisa se lanzó hacia adelante, derribando al hombre. El arma se disparó. Un dolor la atravesó por el costado. Griffin la sujetó mientras caía. No, 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 murmuró, apretando las manos contra su cintura, ahora manchada de sangre. Su respiración era agitada pero constante. Le tomó la cara en las manos. Elisa, háblame. Sonrió con los dientes apretados. Me preguntaste si estaba bien. ¿Lo estás? Ahora sí, susurró. Ahora sé por qué esperaste tanto. Estabas esperando a que estuviera lista. Se le hizo un nudo en la garganta. Ella le tocó la mejilla. Siempre vienes por mí. La besó en la frente. Siempre lo haré. Afuera, los últimos disparos se desvanecieron. La noche contuvo el aliento, pero adentro, en los brazos del hombre que nunca prometió nada ni la dejó caer, Elisa finalmente sintió lo que nunca se había atrevido a creer. Hogar. La primavera llegó despacio, pero llegó. La tierra se ablandó, la escarcha se retiró y las cosas verdes se atrevieron a crecer de nuevo. Elisa se arrodilló en el jardín detrás de la casa, con los dedos cubiertos de tierra, su viejo vestido salpicado de barro seco. Había plantado cada semilla ella misma, había sacado cada flor de la tierra que una vez solo dio malas hierbas. Hoy las primeras margaritas se abrieron, blancas, silvestres y orgullosas. Recogió un puñado, rozando los pétalos con un toque más ligero del que su antiguo yo habría conocido. No había ningún espejo cerca, pero si lo hubiera habido, podría haberse detenido, no ante la belleza, sino en paz. Por primera vez, no se sentía como una carga que alguien había elegido oso. Se sentía como alguien que se quedaba porque pertenecía. Tras ella, el porche crujió. Griffin estaba allí, no con sus habituales botas de cuero desgastado o con polvo de sendero, sino con una camisa blanca descolorida. El cuello estaba rígido, aunque no planchado, y las mangas estaban arremangadas hasta los antebrazos. Sostenía algo pequeño en las manos, una caja de madera, de bordes lisos y sin adornos. Al principio no dijo nada, simplemente bajó del porche y se sentó a su lado en el escalón bajo, con los codos sobre las rodillas, contemplando las suaves olas de la pradera que se mecían doradas bajo el sol del atardecer. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando te desaté?, preguntó. Elisa mantuvo la mirada al frente, con las manos aún agarradas a los tallos. Dije que te arrepentirías de haberme elegido. Griffin asintió. Dijiste que estabas rota, hecha un desastre, alguien a quien no valía la pena atender. Ella no lo negó. Abrió la caja. Dentro había un anillo de plata, liso, sin piedra, sin brillo. El metal estaba áspero en algunos lugares, con las marcas de haber sido trabajado a mano.
Hice esto con la herradura del primer caballo que salvaste, dijo. No pensé que lo guardaría, pero hice como te guardé. ¿Qué quiere hacer? Bajó la mirada. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. No quiero poseerte, Elisa. Nunca lo hice, pero me gustaría caminar a tu lado si me dejas. No para arreglarte, solo para ser tuya. Si eso es algo que deseas. Elisa tocó el anillo. Sus dedos temblaron. El aroma a margarita se elevó entre ellos, tenue pero insistente. Nunca pensé que me lo pedirían, dijo. No así. No se te pregunta por lo que puedes hacer o por lo que sobreviviste, solo por quién eres ahora. Dejó que las flores cayeran en su regazo, ambas manos agarrándolas de él. Las lágrimas brotaron, desdibujando el anillo. El hombre, el mundo, pero su voz no tembló al responder. No estoy segura de si se me dará bien ser la esposa de alguien. Griffin sonrió lenta y silencio. Entonces aprenderemos juntos, y si sigue susurrando en lugar de hablar, seguiré escuchando. No importa cuánto tiempo lleve. El anillo se deslizó en su dedo. Era fresco, imperfecto y más preciado que cualquier tesoro jamás ofrecido con pompa u oro. Se quedaron de pie, sin hablar, y avanzaron hacia el campo abierto. No había banda, ni predicador, ni testigos, solo el cielo arriba, infinito y amplio, y el silencio del viento que traía el aliento de la primavera. Griffin la abrazó. Se balancearon juntos, apenas moviéndose. Elisa apoyó la cabeza en su pecho. Nadie observaba. Nada necesitaba ser probado. Solo una cosa importaba, susurró. Más suave que antes, pero segura ahora. Esta vez elijo quedarme. Y así es como una chica de un peso y un ranchero tranquilo reescribieron el significado del amor bajo el amplio cielo salvaje. Si la historia de Elisa y Griffin te conmovió, si sentiste el peso de sus cicatrices, la calidez de ese anillo de plata y el susurro que lo cambió todo, adelante, presiona ese botón de entusiasmo. No olvides suscribirte a Historias de Amor del Salvaje Oeste para descubrir más historias de coraje, romance y redención en la indómita frontera estadounidense. Porque aquí, el amor no siempre es ruidoso, pero siempre vale la pena luchar por él.